Recuerden que el número uno de los objetivos de la élite es preservar el planeta. A nadie le conviene la autodestrucción de la Tierra. A nadie. Nadie gana. Y los poderes fácticos lo saben. ¿Qué se está creando hoy en día y para qué? Es probable que tú vayas a escuchar, y es ojo para que sepan lo que puede suceder, que con las tensiones que hoy hay, y como para mi parecer se está empujando a Rusia a participar en un conflicto armado contra la OTAN, no es otra cosa más que una provocación, o muy probablemente vaya a haber una falsa bandera. Esto es bastante probable. Rusia ha estado siendo provocada constantemente e inteligentemente han sabido responder, pero obviamente esa paciencia no es inagotable. Entonces, ¿qué sí puede pasar? Ya sea en el conflicto con Rusia y OTAN, o en Ucrania, o en Polonia, o en Kaliningrado, o en Irán, o como sucedió apenas en Qatar, en algún lado donde haya conflictos, o con Venezuela, puede que suceda, o China. Lo de China y Taiwán, eso ya está más que hecho. Eso ni siquiera, China no tiene ninguna prisa por invadir Taiwán porque Taiwán ya es suyo. Son los mismos, son ellos mismos, ¿no? No hay, eso es como una narrativa que existe fuera de Asia. Pero lo que sí les puedo decir y que puede llegar a suceder, no quiere decir que no se lleven a cabo teatros, porque siempre hay teatros. Todo esto es un teatro. Acuérdense muy bien que varias de las cosas que les he compartido acerca, por ejemplo, de la guerra, no me acuerdo en qué clase lo compartí, pero realmente la guerra no es otra cosa que guerras de banco. Es movimiento del dinero. La manera más fácil de mover el dinero es con las guerras. Hay un cambio de bandos y cambio de poder, esa es otra historia. Pero la guerra también tiene otro propósito. Y la industria armamentista está en gran parte detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque el armamento expira. El armamento expira y no lo van a tirar a la basura. La pólvora expira. Entonces, ¿qué sucede? La tienen que mover de alguna manera. Además, de ahí van a fondear para las nuevas tecnologías, las nuevas armas. Tiene que haber un cambio de inventario. ¿Cómo cambias el inventario sin perder? Generas una guerra y les vendes a los dos lados, que es lo que siempre se ha hecho. Todo esto es dinero. Todo esto es dinero. Y como yo siempre les he dicho, follow the money. Cuando sigues el dinero, te das cuenta de muchas cosas. ¿Qué puede pasar? Sí puede haber un ataque supuesto nuclear, sí puede haber, pero hay armas nucleares a armas nucleares. Por propaganda pueden decir hubo un ataque nuclear cuando hay bombas nucleares que son mucho menos destructivas que muchas que ya se usan hoy. Por eso, si llegan a escuchar algo así, no se imaginen Hiroshima y Nagasaki. Si llegan a escuchar algo así, es muy probable que sea una de menor impacto. No quiere decir que no sea una barbaridad y que sea una pendejada, ¿verdad? Evidentemente sí, cualquier bomba es una pendejada, pero quiere decir que por algo lo están moviendo así. Cuando te digo lo están moviendo así, quiere decir le están llamando ataque nuclear. Ahora imagínense que de repente escuchan en el radio, en la televisión, en los canales de YouTube o donde sea que vean su información o en Twitter. Puta, pues hubo un ataque nuclear. No mames, ya el mundo se colapsó. Ahí es cuando tienes que poner atención, porque ahí es cuando se desploman las bolsas, ahí es cuando se desploman todos los activos, los commodities y cosas que vamos a ver en la clase. ¿Y qué hacer? Porque ese es el momento más importante, cuando todo el mundo pierde la cabeza. Ahora, esto no quiere decir que estás fuera de peligro por estar en donde quiera que ustedes estén. Todos estamos o sea, te puede caer una falsa bandera en donde sea. Estar en un mal lugar, en un mal momento, eso nos puede pasar a todos. Pero ¿qué es lo más importante? Que tú entiendes qué está pasando, porque cuando tú entiendes qué está pasando, eso te va a dar calma dentro del caos. Que es muy importante aprender a operar dentro del caos, porque todo esto que se está haciendo hoy en día, todo esto, si tú te das cuenta, se están generando las condiciones en varios sitios al mismo tiempo para guerra civil. Todo esto está orquestado, no es una casualidad y pasa cada 100 años aproximadamente. 1917, a muchos les suena esta fecha. Bueno, no solamente les suena a los que están, por ejemplo, en México, a las personas que están en Francia les suena también, en Estados Unidos les suena también. No solamente son contagios sociales, contagio de las masas, de la forma de pensar y mover a las ovejas. No solamente es eso, es que también se están moviendo poderes y capitales enormes, porque acuérdense que hay muchísima deuda, muchísima. Y la mejor manera de poder apaciguar esas deudas es la fórmula de siempre, la guerra y destrucción. Intervencionismos, cambios de régimen, conflictos culturales, ahora también son religiosos. Y todo esto también se está llevando a un punto escatológico, porque por ahí hay profecía. Y yo les preguntaría, las profecías, algunas, son ciertas, pero otras pueden ser forzadas, ¿no? Si tú pones las condiciones de las profecías, es muy fácil decir, este es el momento. Y ahorita es un momento muy escatológico de la
historia porque hay muchos conflictos que involucran religión, catolicismo, judaísmo, islam, y entonces eso empieza a generar una olla express donde se necesita deshacerse de esa efervescencia. Y como ahora, porque todo está conectado y hay muchas cosas digitales, todo nos enteramos así, pero hay otra cosa que tienes que considerar. Sí, por un lado, ya no están estas guerras de relajo, si bien recuerdo el término, estas guerras de relajo, si lo estoy traduciendo bien, no son otra cosa. Estas guerras de relajo no son otra cosa más que antes cuando ya había demasiada población, hacían guerras, literal, para apaciguar, por eso se llaman de relajo, para relajar el crecimiento. Ahora ya no hay eso. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, las redes sociales. Otra, porque ya no es necesario, porque ya hay otros conflictos que tienen esa misma función sin que le tengas que llamar guerra. Pero no va a pasar. Estos próximos 5 años son los años más difíciles que le va a tocar vivir a la humanidad. Yo diría 10. 2025 a 2035 son los años más difíciles que nos va a tocar vivir. Pero también con las mejores oportunidades. Porque están habiendo cambios de poderes, sí va a haber más conflictos, va a haber mucho caos. Pero este caos también está organizado para generar orden dentro del caos. ¿Qué quiere decir esto? Hay varias cosas que están por suceder que explican muy bien por qué están habiendo todos estos movimientos. Y como les digo, todo tiene que ver con el poder y el dinero. Si tú tienes un 90% de la población que ya no necesitas, ¿qué haces? Pues sí, exactamente, reducción de población. La reducción de población lleva mucho tiempo, no es algo nuevo, apenas te enteras, pero eso lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo programándose de varias maneras, con guerras psicológicas, con ideología de género, con el feminismo. Todo eso es para dividir y vencer, pero no solamente es para dividir y vencer. ¿Cuál es el plan? Menos personas, pero que haya más fáciles de controlar. Y cuando tú tienes inteligencia artificial que se va a encargar del 90% de las cosas que hacemos, entonces sobran muchos. ¿Qué vas a hacer con tanta gente? Porque la gente, cuando no tiene qué comer, cuando no tiene cómo vivir, ya no tiene nada que perder. Y esa es la gente más peligrosa, sobre todo para la élite. Entonces hay varias soluciones que están haciendo ya. ¿Ustedes por qué creen que urge colonizar Marte? ¿Creen que porque todos nos vamos a ir ahí en una navecita espacial? Yo les dejo, bueno, yo muy probablemente sí lo haga. Yo sí me iría a Marte. Pero, ¿vieron la película de Elysium? De tarea, véanla. Ahí ilustra muy bien lo que muchos sueñan. Elysium, como Elisio, como los campos Elysium, donde viven ¿quiénes? Pues los dioses, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber estas cosas? Porque vas a entender, vas a empezar a entender el rompecabezas, que es mucho de lo que les voy a platicar en la clase. Entonces, sucede que además vas a tener algo que se llama, yo siempre le digo CGI, pero es AGI, que es la inteligencia artificial en esteroides. La inteligencia artificial donde tú no vas a poder distinguir lo que es verdad, que es mentira. En este aspecto, nada más, ¿no? Porque abarca muchas cosas. Pero en este aspecto, por ejemplo, la propaganda, ya no va a ser necesario que realmente hagan algo. Es más, hoy mismo, muchas veces de lo que ves tú en las noticias es muy probablemente ya una simulación, dentro de la simulación. Y cuando ya esto esté, que ya está, para mí entender ya está. Aaron les dirá que no, yo digo que sí. Ya hay muchas cosas que nosotros vemos como noticia que nunca pasó. Y vamos a llegar a un punto en el cual no vamos a distinguir entre lo que sí es real y lo que no lo es. Y ese es el punto más delicado, porque todo esto también se está haciendo por un macro objetivo, que es el control total mediante la inteligencia artificial del ser humano. Control total del ser humano mediante inteligencia artificial. Por eso ves la prisa de eliminar el efectivo, por eso ves la prisa de digitalizar todo, por eso ves la prisa de dejar a la gente dependiente de croquetas, por eso ves la prisa de eliminar muchas cosas de la privacidad. Por eso ves la prisa de legislar más cosas. Los sabios de la antigüedad lo decían. Entre más reglas tenga una nación, más fallida está. Entre más leyes tenga que haber, quiere decir que más corrupto es, más cerdo. Y todo esto es para que los de arriba se beneficien. Todo. Control total mediante la inteligencia artificial. Todo lo que haces, todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que sueñas, todo lo que vives, todo lo que compras, todo lo que no compras, cuánto tienes, dónde, cómo, cuándo. Ahora imagina un mundo en el cual te pueden apagar el switch de tu cuenta bancaria porque viste lo que no tenías que ver. ¿Es tu dinero o no es tu dinero? Por eso tanta dependencia
en bancarizar absolutamente todo. Y yo no solamente diría bancarizar, digitalizar todo. Por eso ustedes, si pueden usar efectivo, úsenlo. Cada acción que tú tomes es un voto. Usen cosas que hagan difícil esta situación. Yo les diría, si puedes no usar celular, pues no lo uses, ¿no? Pero quizás es muy tarde. Si tú puedes usar, por ejemplo, yo aquí tengo mis audífonos de cable. Digo, cuando estoy en el gimnasio, pues uso los AirPods, ¿no? Pero igual, o sea, mis audífonos de cable. Intento pequeñas cosas que son un pequeño voto hacia la humanidad, porque no solamente es que sea privacidad el que haces tú con tu dinero, pero además de eso, con tu dinero generan más dinero que es deuda para otros y para ti. Y luego además tienes que pedir permiso. Y luego además te pueden bajar el switch. Y luego las personas a las que les dan croquetas, pues ¿tú crees que se las van a dar así para siempre? No, son los primeritos que les van a bajar los calzones y les van a decir, te registras así, así, así y quiero saber todo lo que haces. O no hay dinero. Pues ya te cogieron, porque ya dependes. Y esto no va para un país en particular, ¿eh? Todo esto que está sucediendo, si tú ves lo que está pasando en diferentes países, va por la misma tónica. Ahí te das cuenta que ese es el plan maestro. Los conflictos, la parte escatológica, que todo está conectado, por cierto. O sea, los conflictos, los problemas sociales, todo esto que estás tú viendo, sí, pero ese es el teatro para lo que realmente está sucediendo detrás, para el objetivo final. O como alguna vez se dijo, ¿no? Para la solución final de la humanidad. Entonces, hacia allá estamos yendo, hacia esta propaganda, hacia esta desunión, hacia esta centralización de países incluso. En Albania ya hay un primer ministro de inteligencia artificial. No me acuerdo si es Albania o Serbia, pero ya están gobernados por una inteligencia artificial, técnicamente. Bueno, pues ¿cuánto crees que va a tardar en ser así en tu país? Ahora, muchos podrán decir, oye, pero pues creo que está mejor que sea un humano. Yo te podría decir, pues sí, pero ¿quién controla la inteligencia artificial que controla a los demás? Esa es la pregunta de siempre. ¿Quién regula al regulador? O como en estos casos que decían de Facebook, ¿no? ¿Quién verifica al verificador? Pues sí, ese es el meollo del asunto. ¿Qué te están metiendo aquí? ¿O qué quieren hacer?